Me alisé los pliegues de mi vestido azul marino, alisando las arrugas invisibles. Era el tipo de vestido que siempre había considerado apropiado para cenas familiares, no demasiado elegante como para evitar que Marisa pusiera los ojos en blanco, pero lo suficientemente decente como para no parecer descuidada. A mis 77 años, hacía tiempo que había dejado de perseguir la moda, pero siempre me había gustado verme impecable. Garrett dijo que la cena empezaría a las 7. Aún me quedaba una hora. Miré a mi alrededor en la sala, donde cada cosa contaba una historia. Una foto con James en nuestras bodas de oro, el pequeño Garrett con su caña de pescar y el primer pez que pescó, Toby y Rebecca en la graduación. Estas fotos son testigos silenciosos de una época en la que todo parecía más sencillo. Mi mirada se detiene en la foto de James. ¿Qué haría ahora? Han pasado 15 años desde que se fue, y todavía lo consulto mentalmente. Edith, no te dejes lastimar, decía. James siempre supo poner límites, incluso con su propio hijo. Yo, en cambio, no. El teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje de Garrett. Sonriendo cogí mis gafas, esperando una aclaración sobre lo de esta noche. Quizás me preguntaba si necesitaba ayuda para llegar a su nuevo hogar, aunque rara vez me había ofrecido esa ayuda en los últimos años. Mamá, lo siento, pero no podemos ir esta noche. Marisa está organizando una cena para sus compañeros de trabajo. La reprogramaremos para otro día. Releí el mensaje. Algo no me cuadraba. Garrett había llamado ayer, insistiendo en que estuviera allí, hablando de un anuncio especial. Volví a mirar el mensaje cuando mi teléfono vibró con una nueva notificación. No te invitaron a cenar. Mi esposa no quiere que estés allí. Me temblaba la mano, el corazón se me encogía como si alguien la hubiera envuelto en dedos helados. No podía ser de Garrett ni de mi hijo, pero era su nombre, su número. Me hundí lentamente en la silla, aferrando el teléfono como si soltarlo me hiciera perder el último contacto con la realidad. Los recuerdos desfilaron ante mis ojos, el pequeño Garrett aferrado a mi falda el primer día de kinder, el adolescente Garrett pidiéndome consejos de chicas con vergüenza, el adulto Garrett presentándome a Marisa, radiante de felicidad. Y ahora este mensaje, frío, distante, alienante. ¿Fue una decisión repentina o simplemente la primera vez que decidieron ser honestos? ¿Cuántas veces hablaron de mí a puerta cerrada? ¿Cuántas sonrisas fueron falsas? ¿Cuántas invitaciones fueron forzadas? Mi mirada se posó en un folleto sobre la mesa, un anuncio brillante del complejo de apartamentos River Estates, su nuevo hogar, una casa adosada de 3 pisos con vistas al río y muelle privado. La casa por la que había pagado un anticipo de $120,000 hacía 6 meses. Mamá, es una inversión de futuro, había dicho Garrett entonces. Un lugar para reuniones familiares. Tu rincón también lo será. Mi rincón. Sonreí con amargura. Al parecer, ese rincón había desaparecido. Recordé el día que Garrett y yo estuvimos en el banco. El gerente me miró con una sorpresa apenas disimulada mientras firmaba el papeleo. ¿Está segura, señora Wembley? Es una suma considerable. Estaba segura. James me había dejado suficiente para que pudiera ayudar a nuestro hijo. Era lo correcto. Después de eso hubo otras inversiones, un coche nuevo para Garrett, más seguro para viajar con los niños, un colegio privado para Toby, el niño tiene necesidades educativas especiales, la remodelación de la cocina que Marisa tanto anhelaba, trabaja tanto, se merece comodidad. Cada vez que sacaba mi chequera, sentía que era lo correcto. ¿Y qué recibí a cambio? Llamadas telefónicas ocasionales, visitas formales en días festivos, y ahora este mensaje. Me levanté lentamente y me acerqué a la secretaría que me había dado mi madre, el cajón superior derecho donde guardaba todos mis documentos financieros, carpetas ordenadas con recibos, extractos bancarios y cheques. La carpeta etiquetada como Garrett era la más gruesa.
Lo abrí y comencé a revisar los documentos. Había un cheque de $20.000, un préstamo para empezar un negocio que Garrett había abandonado después de 6 meses, un recibo de cursos de formación continua para Marissa, una factura de la reparación del tejado de su casa anterior, el seguro del coche de Toby. ¿Cuántas cosas había pagado a lo largo de los años? ¿Cuántas veces he ayudado, apoyado, rescatado? ¿Y para qué? ¿Para que me prohibieran entrar en una casa que había pagado? El teléfono vibró de nuevo. Me sobresalté, pero era un mensaje de otra persona, Rebecca, mi nieta. Abuela, ¿vienes hoy? Te extrañé. Mi mano se cernía sobre el teclado. Rebecca siempre había sido diferente, sincera y cariñosa. Incluso cuando sus padres y su hermano se habían olvidado de mi existencia, se hacía tiempo para pasar, llamar y preguntarme cómo estaba. Escribía despacio. Cariño, parece que tus padres han decidido que lo mejor para mí es quedarme en casa. Lo envié. Unos segundos después llegó la respuesta. ¿Qué? ¿Por qué? Papá dijo ayer que era absolutamente necesario que. Así que Rebecca no lo sabía. La imaginé ahora, de pie en algún lugar de esa casa nueva, perpleja. La casa que yo había pagado. Mi mirada volvió a la carpeta. Durante todos estos años creí que estaba comprando el amor y el respeto de mi familia, pero resultó que solo estaba alquilando su tiempo y atención, y el contrato de arrendamiento parecía haber expirado. Cogí mi celular y marqué el número de mi banco. Tras unos pitidos contestó una amable voz femenina. Buenas noches, Fatville Community Bank, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas noches, me llamo Edith Wembley. Quisiera consultar sobre algunos pagos regulares de mi cuenta. Por supuesto, señora Wembley, necesitaré hacerle algunas preguntas para confirmar su identidad. Mientras ella enumeraba sus preguntas y yo respondía pacientemente, un plan se formó en mi mente, claro, implacable, justo. Gracias por la confirmación, señora Wembley. ¿Qué puedo hacer exactamente por usted? Me gustaría cancelar todos los pagos y transferencias automáticas de todas mis cuentas. Todas y cada una de ellas. Hubo una breve pausa. ¿Todos los pagos, señora Wembley? Tiene bastantes. Sí, a todos. Y también necesito revocar el poder notarial que le di a mi hijo Garrett Wembley. Ya veo. Pude percibir una ligera confusión en su voz. Este es un cambio importante, señora Wembley. Quizás debería pasar por la sucursal para una explicación más detallada. Vendré mañana por la mañana y firmaré los documentos necesarios, interrumpí, pero necesito que el proceso empiece hoy. ¿Es posible? Otra pausa. Sí, podemos suspender temporalmente todos los pagos hasta su visita, pero necesitaremos su firma para revertirlo por completo. Oh, eso es genial. Suspendan todo ahora mismo. Mientras ella escribía algo en la computadora, miré la foto de James. Tenías razón, cariño, pensé. No puedes dejar que la gente te presione, ni siquiera a tus propios hijos. Lista, señora Wembley. Suspensión temporal activada. Tiene un total de hizo una pausa, 174 pagos y transferencias regulares, todos bloqueados hasta su visita a la sucursal. 174. No tenía ni idea de que hubiera tantas. 174 maneras en que he apoyado a mi hijo y a su familia. Gracias. Estaré allí mañana cuando abra. Colgué el teléfono y sentí un extraño alivio. Fue como si la pesada mochila que había cargado durante años se me hubiera quitado de los hombros. El teléfono vibró de nuevo. Garrett. Rebecca debió haberle dicho algo. No me molesté en contestar. En cambio, escribí un mensaje corto. Entonces paga tu parte. Oigan, gorrones. Mi dedo se congeló sobre el botón de enviar. Estaba lista para pasar página,
para destruir la frágil paz que había mantenido durante tanto tiempo con mi dinero y mi paciencia? ¿Pero acaso no habían sido ellos los primeros en destruirla, negándome incluso el respeto más básico? ¿Acaso no habían decidido que ya no me necesitaban, ni siquiera en la casa que había pagado? Presioné enviar y luego apagué el teléfono. En la tranquilidad de mi sala, de repente sentí una extraña calma. Por primera vez en años, había hecho algo no por mi hijo ni por su familia, sino por mí, y fue liberador. Me acerqué al armario y saqué un viejo álbum de fotos. Mientras hojeaba las páginas de mi vida, mi boda con James, el nacimiento de Garrett, las vacaciones familiares, me di cuenta de que en algún momento me había perdido, me había fundido con las necesidades de los demás, olvidando mis propios deseos y mi dignidad. James siempre decía, Edith, no dejes que nadie te dé por sentado. Incluso en su lecho de muerte me hizo prometer que me cuidaría como cuidaba a los demás. No he cumplido esa promesa hasta hoy. Cerré el álbum y lo volví a guardar en la estantería. Luego me quité el vestido que me había hecho para cenar y me puse mi bata de estar por casa. Preparé té y saqué un libro que llevaba tiempo queriendo leer, pero que siempre posponía por las incontables peticiones y obligaciones con mi familia. Mañana sería un nuevo día, un día en el que comenzaría un nuevo capítulo en mi vida, sin las ataduras financieras que me atan a personas que no valoran mi ayuda ni a mí mismo. 174 recibos, 174 razones para seguir adelante. Tomé un sorbo de té y abrí el libro, saboreando el silencio y la libertad de elección. Mi teléfono permaneció apagado y mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, latió con firmeza y calma. El Banco Comunitario de Fayetteville abrió a las 9 de la mañana, pero llegué 20 minutos antes. La noche fue sorprendentemente tranquila. Era la primera vez que dormía sin pastillas para dormir en mucho tiempo. La determinación me dio fuerzas. Cuando abrieron los bancos, fui el primer cliente. La joven detrás del mostrador me sonrió con amabilidad. Buenos días. ¿Puedo ayudarle? Necesito ver a la señora Howard, respondí. Linda Howard llevaba casi 30 años trabajando en el banco y era a quien James y yo siempre recurrimos. Unos minutos después, estaba sentado en la oficina de Linda. No había cambiado mucho con los años, el mismo cabello gris y prolijo, la misma mirada atenta tras sus gafas de montura fina. Edith, me alegra verte. Me estrechó la mano. Me informaron de la llamada de ayer. Los 174 pagos se han suspendido, tal como lo solicitaste. ¿Sucede algo? La miré fijamente a los ojos. Quiero cancelarlas todas para siempre y cortarle el acceso a Garrett a mis cuentas. Linda se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo, un gesto que había notado cuando estaba pensando en algo importante. Edith, nos conocemos desde hace años. ¿Estás segura? Es una decisión bastante radical. Estoy completamente segura. Ella asintió y empezó a escribir algo en la computadora. Bien. Prepararé todos los documentos necesarios. Tomará algo de tiempo, tienes muchos pagos automáticos. Mientras el sistema generaba los documentos, Linda sacó una carpeta gruesa. Aquí tienes las impresiones de todas tus transacciones regulares del último año. Te sería útil revisarlas para no perderte nada. Abrí la carpeta, páginas y páginas de extractos. Cada línea representa el dinero que sale de mi bolsillo y entra en el de mi familia. El primer recibo es el pago mensual de la hipoteca de la nueva casa de Garrett y Marissa, $3,800. Recordé el día que Garrett me trajo a ver esta casa. Mamá, este es el lugar perfecto para nuestra familia y para ti. Hay una habitación de invitados con baño privado en el primer piso. No tendrás que subir las escaleras. Una habitación de invitados en la que nunca he dormido y a la que ahora no me dejan entrar. El siguiente recibo es el seguro del coche de Marissa, una camioneta premium que, según ella, era necesaria para trabajar con clientes de alto nivel,
$850 trimestrales. Seguí hojeándolo, el pago de la membresía del club de campo donde Marissa estaba haciendo contactos comerciales, las facturas de una clínica dental privada porque Toby tiene una mordida especial y necesita un especialista, la matrícula universitaria de Rebecca, el único dinero del que no me arrepentía. Cada recibo traía recuerdos de la conversación de la petición, a veces incluso de las lágrimas. Mamá, estamos muy justos de dinero en este momento. Abuela, este es el último modelo. Sin él seré un cuervo blanco. Edith, no querrás que tu nieto sufra complejos, ¿verdad? Recibo tras recibo, página tras página, recorriendo un mapa de mi ingenuidad y su codicia. Aquí está el papeleo para cancelar todos los pagos. La voz de Linda me devolvió a la realidad. Y el formulario de revocación del poder notarial. Por favor, léalo atentamente y fírmelo si está de acuerdo. Tomé el bolígrafo y firmé sin dudarlo. Edith, Linda bajó la voz. Si necesitas ayuda, algún consejo. Está bien, Linda. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Todo estaba realmente bien. Al salir del banco me sentí más liviano, como si me hubiera desprendido de un peso invisible que me había estado arrastrando hacia abajo durante años. Mi siguiente parada fue la oficina de mi abogado. Francis Whitaker había trabajado con nuestra familia desde que James vivía. Su barba canosa había crecido y sus gafas, más gruesas, pero el brillo astuto en sus ojos seguía igual. Señora Wembley, qué grata sorpresa. Señaló mi silla. ¿Qué puedo hacer por usted? Quiero cambiar mi testamento, dije con calma y confianza, y establecer un fideicomiso vitalicio para proteger mis bienes. Francis arqueó una ceja. ¿Puedo preguntar qué motivó esta decisión? Las circunstancias familiares han cambiado. No quise entrar en detalles. Necesito saber cómo puedo administrar mis finanzas de forma legal y segura sin la interferencia de mi hijo ni de su familia. Él asintió sin hacer más preguntas. Hay varias opciones. Analicemos cada una de ellas. Pasamos la siguiente hora hablando de fideicomisos irrevocables, poderes notariales financieros y cláusulas contingentes en un testamento. Francis tomó notas y explicó las complejidades legales. Me sentí extrañamente libre para tomar estas decisiones. Cuando terminamos mi teléfono tenía 15 llamadas perdidas de Garrett, 7 de Marissa y 3 de Toby. Ninguna de Rebecca. ¿Debería tener la documentación lista para el final de la semana?, preguntó Francis mientras me acompañaba a la puerta. Cuanto antes mejor, respondí. Y Francis, gracias. Él asintió comprensivo. ¿Sabes, Edith? James siempre decía que eras más fuerte de lo que parecías. Me alegra ver que tenía razón. Salí de la oficina con una leve sonrisa. James siempre me entendía. De camino a casa, paré en el supermercado por primera vez en mucho tiempo. Compré comida solo para mí, sin pensar en las preferencias de Garrett, ni en los bocadillos favoritos de Toby. Fue una sensación extraña pero agradable pensar solo en mis propios deseos. Me esperaba una sorpresa en casa. Rebecca estaba sentada en el porche abrazándose las rodillas. Dio un salto al ver mi coche. Abuela. Corrió hacia mí y me ayudó con las bolsas. Llevo llamando todo el día. ¿Por qué no contestaste? Observé atentamente a mi nieta. Rebecca se parecía mucho a mí de joven, el mismo cabello castaño, las mismas arrugas persistentes entre las cejas cuando se preocupaba. He tenido un día muy ocupado, querida. Abrí la puerta. Entra y cuéntame qué ha pasado. Entramos a la cocina. Rebecca estaba sentada a la mesa, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la encimera mientras yo revisaba la compra. Abuela, ¿qué pasa? Papá está en pánico. Dice que bloqueaste todos los pagos y no contestas el teléfono. Saqué la tetera con calma.
Es cierto. He decidido cortarle el apoyo financiero a tu familia. ¿Pero por qué? Pude percibir el genuino desconcierto en su voz. ¿Pasó algo? Vertí agua en la tetera y la puse al fuego antes de responder. Tu padre canceló mi invitación a la cena familiar anoche. Dijo que tu madre no me quería allí. Rebecca se puso pálida. ¿Qué? Ni hablar. Papá lleva toda la semana diciendo lo importante que era que vinieras. Tengo un mensaje. Saqué mi teléfono y se lo mostré. Rebecca se cubrió la boca con la mano mientras leía. Dios mío. No lo sabía, te lo juro. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Es horrible, abuela. No entiendo cómo pudo. Le puse una taza de té delante. Eso fue la gota que colmó el vaso, Rebecca. Durante años lo he pagado todo, desde tu casa hasta las clases de tenis de Toby, y todo ese tiempo me sentí como si me estuvieran utilizando. Ayer lo confirmé. Rebecca se quedó en silencio con la mirada fija en su taza. Luego me miró. Sabes, siempre lo he visto cómo se aprovechan de tu bondad. Sobre todo mamá. Intenté hablar con papá, pero siempre la defendía. Asentí. En el fondo siempre supe que Rebecca entendía más de lo que demostraba. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja. O sea, tienen muchos pagos que hacer, préstamos, tendrán que arreglárselas solos. Me encogí de hombros. Son adultos con buenos trabajos. Garrett es inspector de edificios. Tu madre es una agente inmobiliaria exitosa. Estarán bien. El teléfono del escritorio volvió a sonar. Garrett. Lo silencié. ¿No vas a responder?, preguntó Rebecca. Hoy no. Negué con la cabeza. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos, y él necesitaba tiempo para comprender las consecuencias de lo que había dicho. Rebecca me miró pensativa. Sabes, abuela, nunca te había visto tan decidida. Sonreí débilmente. Hacía mucho tiempo que no me veía así. Terminamos el té en un silencio acogedor. Cuando Rebecca estaba a punto de irse, me abrazó con más fuerza que de costumbre. ¿Estás bien? ¿Seguro que no quieres que me quede? Estoy perfectamente bien, querida. Le acaricié la mejilla. Anda, no te preocupes por mí. Ella asintió pero se detuvo en la puerta. No voy a tomar partido en este conflicto, abuela. ¿Lo entiendes, verdad? Claro que sí. Sonreí. Esto es entre tus padres y yo. No tiene nada que ver contigo. Después de que Rebecca se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Revisé el correo. Había un aviso de un cargo fallido en la tarjeta de crédito de Toby. Así de rápido, al parecer mi nieto estaba usando su crédito al máximo. Dejé la carta a un lado y me senté en la silla junto a la ventana. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes y llamadas entrantes, pero no le presté atención. En cambio, saqué un álbum de fotos viejo y lo abrí por una página al azar. Una foto de hace 20 años. James y yo. El pequeño Garrett y Marissa, y los pequeños Toby y Rebecca de picnic. Todos sonriendo. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Cuando el apoyo se convirtió en una obligación. Cuando el amor se transformó en una expectativa de ayuda económica. Cerré el álbum y me acerqué al espejo del pasillo. La mujer que me miraba desde allí parecía cansada, pero había algo nuevo en sus ojos, una determinación que no había visto en años. Es hora de recordar quién eres, Edith Wembley, le dije a mi reflejo. El timbre interrumpió mis pensamientos. Me dio un vuelco el corazón. ¿Será Garrett? Fui a la puerta y miré por la mirilla. Lorine Campbell, una vieja amiga mía, estaba en el umbral con una cesta en las manos. Edith.
Me abrazó tan pronto como abrí la puerta. Te llamé, pero no respondiste. Pensé en pasarme para asegurarme de que estabas bien. Entra, Lorine. La dejé entrar. Lo siento, apagué mi teléfono. Solo fue una pequeña emergencia familiar. Lorine puso la canasta sobre la mesa, galletas caseras y un frasco de mermelada. ¿Problemas familiares? Me miró atentamente. ¿Marissa otra vez? Loren nunca había ocultado su opinión sobre mi cuñada. Depredadora, la llamaba. Esta vez Garrett. Le conté brevemente el mensaje de ayer y mi decisión. Lorine escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me tomó la mano. Por fin, exclamó tan aliviada que no pude evitar sonreír. Lo siento, Edith, pero he visto cómo se aprovechan de ti durante años. Cuántas veces quise decir basta, pero no era asunto mío. Lo sé, suspiré. Tenías razón desde el principio. Simplemente no quería verlo. ¿Y ahora qué?, preguntó Lorine, sirviéndonos el té. Garrett ya debe estar entrando en pánico. Que entré en pánico, me encogí de hombros. Necesito tiempo para ordenar mis sentimientos y para que ellos se den cuenta de lo que han perdido. Hablamos con Lorine toda la noche. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una madre ni una abuela, sino simplemente como una mujer hablando con una amiga. Fue liberador. Para cuando Lorine se fue, ya estaba anocheciendo. Decidí por fin revisar mi teléfono. 37 llamadas perdidas, 23 mensajes. Empecé a repasarlos, arrugando la nariz ante el tono que se volvía cada vez más desesperado y exigente. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué no se realiza el pago de la hipoteca? Edith, soy Marissa, necesitamos hablar, es urgente. Abuela, mi tarjeta ha sido bloqueada. Estoy atrapado en la ciudad sin dinero. El último mensaje de texto de Garrett llegó hace apenas 10 minutos. Mamá, voy a verte. Necesitamos hablar. Sentí que se me tensaban los músculos. ¿Estaba lista para esta conversación? Pero no parecía haber otra opción. Apagué la luz de la sala, fui a la cocina y puse la tetera. Saqué mi taza favorita, la que solo usaba en ocasiones especiales. Hoy era una ocasión especial, el día en que Edith Wembley finalmente dijo que no. Oí el ruido de un coche aparcando y miré por la ventana. Garrett, solo, sin Marissa. Era inusual, y ya solía tener el control de todas las conversaciones importantes. El timbre sonó como la señal para que comenzara la pelea. Respiré hondo, cuadré los hombros y fui a abrir la puerta. Garrett estaba en el umbral, desacostumbrado a estar despeinado. Su camisa, normalmente impecable, estaba arrugada, y sus ojos reflejaban una mezcla de irritación y pánico. Mamá, ¿qué pasa? No perdió tiempo con saludos. Todos los pagos han sido rechazados. El banco dice que han revocado todas las autorizaciones. No podemos pagar la hipoteca. Fui a la cocina, donde la tetera ya estaba hirviendo. ¿Quieres té?, pregunté con calma, sacando una segunda taza. ¿Qué té? Garrett sacudió las manos con desesperación. ¿Te das cuenta de lo que pasa? El banco llamó por el pago atrasado. Marissa está histérica. Vertí agua hirviendo en la tetera y me volví hacia mi hijo. Entiendo. He cancelado todas mis obligaciones financieras con su familia. Los 174 pagos. No tengo intención de reanudarlos. Garrett se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Qué? ¿Por qué? Se recostó en la silla, sin apartar la vista de mí. ¿Es una broma? No te invitaron a cenar. Mi esposa no quiere que estés allí. Cité su mensaje, viendo cómo cambiaba su expresión. Ese era tu mensaje, Garrett, no una broma.
Y mi respuesta tampoco lo era. Se puso pálido y bajó la cabeza. Esto, no es lo que piensas, empezó, pero lo interrumpí. ¿Qué se supone que debo pensar? ¿Que mi propio hijo me echó de la casa que yo mismo pagué? ¿Que mi nuera no me quiere en su mesa, aunque yo financie su estilo de vida? Le puse una taza de té delante, pero ni siquiera la miró. Mamá, fue una tontería. Lo admito. No debí haberlo escrito. Marisa estaba molesta y yo. Y decidiste hacerla feliz insultando a tu madre, terminé por él. Qué tierno, Garrett. Mamá, por favor, dijo con tono suplicante. No podemos hacer esto sin tu ayuda. Tenemos una hipoteca, préstamos, Toby tiene que pagar la universidad. Tomé un sorbo de mi té sintiendo la ira dentro de mí que no había dejado salir en años. ¿No pensaste en eso cuando me negaste incluso el más mínimo respeto? Cuando Marisa criticó mi ropa, cuando Toby se perdió mis cumpleaños, cuando no me llamaste en el aniversario de la muerte de mi padre. Garrett parecía avergonzado, pero vi un destello de irritación en sus ojos. Siempre había sido un mal actor. Mamá, te agradecemos todo lo que haces por nosotros de verdad, solo que a veces, dudó buscando las palabras. A veces hay malentendidos. Todos te queremos, incluso Marisa, aunque no siempre lo demuestre. Miré a mi hijo, un hombre adulto, padre de 2 hijos, que ahora parecía un niño pequeño sorprendido robando galletas. Garrett, no te creo, dije en voz baja. No creo que me quieras. Amas mi dinero, mi ayuda, mi disposición a resolver tus problemas. Pero no me quieres. Eso no es verdad. Se levantó de un salto. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es verdad. Permanecí sentada, manteniendo la compostura. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Qué me preguntaste por mi vida? ¿Qué me invitaste a tu casa sin motivo? No cuando necesitabas dinero o ayuda con los niños. Garrett abrió la boca pero no encontró nada que decir. Continué, tu padre siempre decía que el amor no se compra. No le hice caso. Pensé que si era lo suficientemente generoso y servicial, me apreciarías. Me equivoqué. Mamá, y Garrett dio un paso hacia mí. Entiendo que estés molesta. ¿Por qué no dejas que Marisa y yo vayamos este fin de semana, y lo hablemos con calma? No, negué con la cabeza. No hace falta. Mi decisión es definitiva. Pero ¿cómo vamos a pagar la casa? Pude oír el pánico en su voz. ¿Los coches, la matrícula de Toby? Tienes un buen trabajo, Garrett. Marisa también. Ya son adultos. Pueden con esto. Apretó los puños y vi que la irritación en su rostro se transformaba en ira. No pueden hacernos esto, alzó la voz. Después de todo lo que... Después de todo lo que... ¿Qué? Me levanté también. ¿Qué has hecho por mí, Garrett? Dime algo que hayas hecho por mí desinteresadamente sin esperar nada a cambio. Volvió a guardar silencio y pude verlo repasando frenéticamente los acontecimientos de los últimos años, buscando un ejemplo. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Verás, suspiré, ni siquiera puedes pensar en un ejemplo. No es justo, dijo dando un paso atrás. Me estás avergonzando. ¿Incómodo? Sonreí. ¿En qué clase de vergüenza me pusiste al rechazar una casa y una cena familiar? Garrett se pasó la mano por el cabello, un gesto que recordé de su adolescencia, cuando estaba nervioso. Fue un error, mamá. Ya me disculpé. ¿Qué quieres que haga? Arrodíllate. Quiero que te vayas, respondí. Necesito tiempo para pensarlo. Cuando esté listo para hablar, te lo haré saber. Pero mamá. Vete, Garrett. Mi voz era tranquila pero firme. Por favor.
Me miró fijamente unos segundos, como si no pudiera creer que lo estuviera echando. Luego, en silencio, se dio la vuelta y salió de la cocina. Oí el portazo y luego el rugido del motor de su coche alejándose de la casa. Solo cuando el sonido se apagó por completo me incorporé y exhalé. Me temblaban las manos. Enfrentar a mi hijo fue más difícil de lo que esperaba. Una parte de mí, mi parte familiar, quería correr tras él, decirle que se lo devolvería todo para que no se enfadara. Pero no lo hice. En cambio, terminé el té frío y empecé a lavar los platos. Necesitaba mantener las manos ocupadas para tranquilizarme. Sonó el teléfono. Marissa. Rechacé la llamada. Un minuto después llegó un mensaje: Edith, tenemos que hablar. Garrett me contó sobre tu conversación. Creo que ha habido un terrible malentendido. Hablemos como adultos. Sonreí. Como los adultos. A Marissa siempre le encantaba esa frase, sobre todo cuando quería demostrar su superioridad. No respondí. La mañana siguiente empezó con la visita de Francis Whitaker, mi abogado. Trajo los documentos para firmar un nuevo testamento y escritura de fideicomiso. Ya está, Edith. Dejó los papeles sobre la mesa mientras hablábamos. La mayor parte del patrimonio pasará a un fideicomiso irrevocable, con usted como única beneficiaria en vida. A su fallecimiento, los bienes se distribuirán según sus instrucciones, el 40% a Rebecca, el 10% a una organización benéfica que apoya a la biblioteca y el resto a su discreción. Revisé los documentos cuidadosamente. Garrett y Toby recibieron las acciones mínimas exigidas por ley. Marissa no recibió nada. Así es. Asentí y firmé cada hoja. Francis me observó con una leve sonrisa. Sabes, Edith, en 30 años de práctica rara vez he visto cambios tan drásticos en los testamentos. Normalmente la gente duda, titubea. Ya he dudado bastante, Francis, firmé el último. Durante años. Asintió y recogió los papeles. Los presentaré hoy. Te enviaré copias en una semana. Y Edith. Hizo una pausa: si necesitas ayuda legal con cualquier posible conflicto con la familia, estoy a tu disposición. Después de que Francis se fue, decidí dar un paseo. Era un día despejado y el aire fresco me ayudó a despejar la mente. Me dirigí al parque donde James y yo solíamos ir los fines de semana. Sentado en una banca, observé a los niños y a sus padres jugar. Una joven con un niño pequeño me llamó la atención. Lo ayudaba pacientemente a construir un castillo de arena, riendo con él mientras la estructura se derrumbaba. Recuerdo haber hecho lo mismo con Garrett hace años. ¿Dónde y cuándo habíamos perdido esa simple alegría de estar juntos? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el timbre del teléfono. Era el número de Toby. Dudé, pero decidí contestar. ¿Abuela? Su voz sonaba tensa. ¿Es cierto? ¿Cancelaste todos los pagos? Hola, Toby, intenté hablar con calma. Sí, es cierto. ¿Pero por qué? Parecía genuinamente desconcertado. ¿Qué pasó? Tu padre no te lo explicó. Dijo algo sobre un malentendido, sobre que te ofendiste con algún mensaje. Toby dijo rápidamente: abuela, me han bloqueado la tarjeta de crédito. No puedo pagar la renta. Suspiré. Toby siempre era directo al meollo del problema, como le afectaba personalmente. Toby, tienes 23 años. Trabajas en una compañía de seguros. ¿Por qué sigues dependiendo de mi dinero? Sí, dudó. Siempre has estado ahí para mí. Estoy acostumbrado a él. Exactamente, lo interrumpí. Ya están todos acostumbrados. Daban por sentado mi ayuda, nunca se preguntaron cómo me sentí cuando su padre me escribió para decirme que no era bienvenido en la casa que estaba pagando.
Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Papá realmente escribió eso?, preguntó finalmente Toby, y pude percibir un tono de incredulidad en su voz. Sí, lo hizo. No suavicé el golpe y esa fue la gota que colmó el vaso, Toby. Durante años mantuve a tu familia, pagué tu casa, tus autos, tu educación, incluso tu club de tenis. ¿Y qué recibí a cambio? Faltas de respeto, negligencia y visitas formales en días festivos. Abuela, balbuceó otra vez. No sabía que te sentías así. Porque ninguno de ustedes me lo pidió, dije sin enfado, simplemente afirmando un hecho. Tomaron y tomaron, sin pensar en cómo me sentía. Silencio de nuevo. Luego una pregunta tranquila. ¿Y ahora qué? Ahora tendrás que afrontarlo tú solo, dije con calma, como hacen todos los adultos. Pero abuela. Me tengo que ir, Toby, lo interrumpí. Piensa en lo que dije y en cómo me han tratado todos a lo largo de los años. Terminé la llamada y me quedé sentada un rato mirando el parque. Hablar con Toby me había dejado una sensación extraña, una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza al darme cuenta de lo superficial que había sido nuestra relación, alivio por haber dicho por fin la verdad. Pasé la tarde leyendo un libro que llevaba tiempo posponiendo. Antes de acostarme revisé mi teléfono. Tenía unas cuantas llamadas perdidas de Garrett y Marissa, y un mensaje de Rebecca. Abuela, nuestra casa es un caos. Mis padres están peleando, Toby está en pánico por el dinero. ¿Estás bien? ¿Puedo ir mañana? Le respondí, sí, cariño, me encantaría verte. Estoy perfectamente bien. La mañana trajo una sorpresa inesperada. Marissa estaba en la puerta, impecablemente vestida, con un estilo perfecto y una sonrisa peculiar. En sus manos llevaba una caja de pasteles de una pastelería cara. Edith, buenos días. Me entregó la caja. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. La dejé entrar preguntándome en silencio qué estrategia había elegido. Marissa entró en la sala de estar y me dirigió su habitual mirada evaluadora que siempre me hacía enfriar las manos. Edith. Se sentó en el borde del sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo. Creo que ha habido un terrible malentendido. ¿En serio? Me senté frente a ella, sin ofrecerle té ni café. Garrett no debería haber enviado ese mensaje. Negó con la cabeza con una expresión de sincero arrepentimiento. Fue una reacción emocional. Estábamos estresados por el trabajo planeando la cena. Marissa, la interrumpí, no perdamos tiempo. No estás aquí para disculparte, estás aquí por el dinero. Su sonrisa vaciló por un momento pero regresó rápidamente. Edith, no es justo. Lamento mucho lo sucedido. Todos agradecemos tu ayuda y apoyo. Eres una parte importante de nuestra familia. ¿Tan importante que no me querías en tu mesa? Pregunté con calma, sin enojo. Marissa suspiró como si le explicara algo a un niño desconcertado. Esa noche fue especial. Teníamos invitados importantes, clientes potenciales. Quería que todo saliera a la perfección. ¿Sabes lo importante que es esto para mi carrera? ¿Y lo arruinaría? Arqueé una ceja. ¿Con qué exactamente? ¿Con mi ropa anticuada? ¿Con comentarios inapropiados? No me refería a eso, apretó los labios. Edith, seamos sinceras. Tú y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Pero eso no es motivo para destruir a toda la familia. Garrett está desesperado, Toby no puede pagar sus cuentas, corremos el riesgo de perder la casa. La casa que pagué, le recordé. Lo cual tú ayudaste a pagar, me corrigió. Nosotros también pusimos mucho dinero. Miré a esta mujer, hermosa, segura de sí misma, acostumbrada a conseguir lo que quería.
Había formado parte de mi familia durante 25 años, pero nunca había sentido una verdadera conexión con ella. Marissa, me incliné hacia adelante, ya no financiaré tu vida. Ni la casa, ni los coches, ni la educación de Toby, nada. Esta es mi decisión final. Su rostro cambió. La máscara de amabilidad desapareció, revelando la fría intuición que siempre había percibido bajo sus sonrisas. No pueden hacernos esto, su voz se endureció, después de todo lo que hemos hecho por ustedes. ¿Qué has hecho exactamente por mí, Marissa? Pregunté con genuina curiosidad. Nosotros, balbuceó claramente desprevenida ante semejante pregunta. Te incluimos en nuestra familia, te permitimos formar parte de la vida de tus nietos, te cuidamos. ¿Cuidarme? No pude contener una risa amarga. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? Sentir que llamabas solo para hablar, no para pedir dinero. Marissa se levantó pálida de ira. Te vas a arrepentir de esto, Edith. Somos tu única familia. ¿Quién te cuidará cuando seas demasiado mayor para vivir sola? Yo me cuidaré sola, me puse de pie también, tal como lo hice toda mi vida antes de empezar a gastar toda mi energía y dinero en tu familia. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Esto no ha terminado, Edith. Garrett no lo dejará en paz. Eres su madre, tiene derechos. ¿Derechos sobre qué, Marissa? Mi dinero. Negué con la cabeza. Vete y no vuelvas hasta que aprendas algo de respeto básico. Después de que Marissa se fue, me sentí extrañamente vacío. Era como si se hubiera representado la última escena de una larga obra, el telón hubiera caído y los actores se hubieran dispersado. Me acerqué a la ventana. El día estaba despejado y soleado. La vida seguía. Los vecinos trabajaban en el jardín, los niños montaban en bicicleta, el cartero repartía cartas. Mi mirada se posó en la mesa de la cocina, donde había un montón de facturas sin pagar. Antes las habría afrontado de inmediato por miedo a no cumplir con el plazo y decepcionar a mi familia. Ahora, podía pagarlas cuando quisiera. Podía ir a la tienda y comprarme un vestido nuevo sin preocuparme por si tendría suficiente dinero para pagar el club de tenis de Toby. Podía apuntarme a esa clase de arte que llevaba tiempo queriendo tomar. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Libre de obligaciones, libre de culpa, libre de la constante necesidad de sacrificar mis propios deseos por el bien de los demás. Cogí mi celular y marqué el número de Lorine. ¿Recuerdas que hablabas de ir a la montaña el mes que viene?, le pregunté cuando contestó. Me gustaría acompañarte si la invitación sigue en pie, Edith. Pude oír la alegre sorpresa en su voz. Claro que nos encantaría. Pero pensé que no podrías por... Ya puedo, sonreí. Ya no tenía ninguna obligación que me frenara. Después de hablar con Lorine, saqué una libreta vieja y empecé a hacer una lista de cosas que hacer, lugares a los que ir, cosas que soñaba hacer pero que siempre posponía porque había cosas más importantes, las necesidades de Garrett, los deseos de Marissa, los caprichos de Toby. Ahora era mi momento, el momento de Edith Wembley, y lo iba a aprovechar al máximo. El teléfono volvió a sonar. Garrett. Rechacé la llamada rotundamente. Tenía cosas más importantes que hacer hoy. Habían sido 2 semanas sorprendentemente tranquilas. Esperaba que Garrett y Marissa intentaran hacerme cambiar de opinión, pero tras la visita de mi cuñada, reinó un silencio extraño. Nunca volvieron a llamar, nunca vinieron sin avisar. Solo Rebecca pasó un par de veces, pero ella y yo habíamos acordado tácitamente no hablar del drama familiar. El martes por la mañana me recibió con un sol radiante. Tomé mi café tranquilamente en la terraza, hojeando el catálogo de una agencia de viajes. Teníamos un viaje a las montañas con Lorine programado para el mes que viene, pero ¿por qué no planear algo diferente? Solo había visto Europa en fotos y películas.
James siempre había soñado con enseñarme Italia, el hogar de sus antepasados. Habíamos estado guardando ese viaje para la jubilación, pero cuando llegó su salud ya no le permitió viajar. Pasé páginas de fotos de Roma, Florencia, Venecia, imaginándome allí con una cámara y zapatos cómodos, sin tener que correr a casa para ayudar a los nietos o resolver el próximo problema financiero de Garrett. El timbre interrumpió mi ensoñación. Lauren estaba en el umbral con una gran cesta de mimbre. «Buenos días, viajero», sonrió al entrar en la casa. Traje croissants de la nueva panadería francesa y chismes frescos. Me reí mientras la acompañaba a la casa. ¿Qué mejor manera de pasar un martes? Nos sentamos en la terraza. Lorine sirvió el café que había traído en un termo y sacó los croissants aún calientes. Le dio un mordisco al pastel. ¿Cómo va tu nueva vida libre? No estoy acostumbrado, admití. A veces me despierto sintiendo que he olvidado algo importante, y entonces recuerdo que la única persona a la que tengo que cuidar es a mí mismo. Lorine asintió comprensivamente. Es normal. Llevas demasiado tiempo viviendo las necesidades de otra persona. Tu cuerpo aún no se ha acostumbrado a la falta de estrés. Guardó silencio un momento y luego añadió con un tono más serio. Ayer vi a Marisa en el supermercado. Estaba comprando comida enlatada y pasta, nada de esas exquisiteces a las que estaba tan acostumbrada. Arqueé una ceja. ¿En serio? ¿Qué aspecto tenía? No tan impecable como siempre. Lauren se encogió de hombros. Llevaba el pelo un poco despeinado y la ropa más sencilla. No me vio, y yo no la saludé. Intenté imaginarme a Marisa sin su habitual brillo, una tarea difícil. Mi cuñada siempre parecía recién salida de la portada de una revista de moda. Supongo que tendrán que apretarse el cinturón, dije pensativo. Y con razón, exclamó Lorine con repentina pasión. Edith, he visto cómo se aprovechan de ti durante años, sobre todo de Marisa. Esa mujer nunca ha apreciado tu generosidad ni tu paciencia. Suspiré. Lo sé. Es solo que es extraño pensar que puedan estar pasando apuros económicos. Garrett nunca ha sido bueno ahorrando. Ya es hora de que aprenda. Lorine lo interrumpió. A su edad, debería valerse por sí mismo, no aferrado a la falda de su madre. No pude evitar sonreír ante la franqueza de mi amiga. Lorine siempre decía lo que pensaba sin intentar suavizar el golpe. Supongo que por eso habíamos sido amigas durante tantos años. Era un soplo de aire fresco en medio de tanta falsedad. Hablando de nueva vida, Lorine señaló con la cabeza el catálogo sobre la mesa. ¿Qué estás estudiando? Estoy pensando en ir a Italia, le pasé el catálogo. James siempre quiso enseñarme Roma. Lorine se iluminó. Es una gran idea. ¿Cuándo piensas ir? Quizás en otoño, dije encogiéndome de hombros. Todavía tengo que planificar y prepararme. ¿Por qué no antes?, preguntó Lorine hojeando el catálogo. Junio es la época perfecta para ir a Italia. Todavía no hace demasiado calor, pero sí lo suficiente para caminar. Me preguntaba qué me frenaba. Antes siempre había tenido motivos para posponerlo, ayudar con los niños, estar de guardia en caso de otra crisis con Garrett, evitar gastar dinero en mí cuando la familia pudiera necesitar ayuda. Ahora esos motivos habían desaparecido. Sabes, tienes razón, sonreí. ¿Por qué no? Llamaré a la agencia hoy mismo. Lauren asintió con satisfacción. Esa es la decisión correcta. Y sabes que si quieres compañía, puedo ir contigo. Italia ha estado en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo. Pasamos el resto de la mañana hablando de posibles itinerarios y lugares que nos gustaría visitar. Por primera vez en mucho tiempo me sentía muy emocionado, esperando algo nuevo y emocionante. Cuando Lorine se fue,
Llamé inmediatamente a la agencia de viajes y reservé una consulta para el día siguiente. Entonces saqué un viejo atlas que James me había dado años atrás y comencé a estudiar un mapa de Italia, imaginándome en esos lugares exóticos. El timbre sonó, interrumpiendo mi ensoñación. Abrí y vi a Toby, despeinado, con una camisa arrugada y ojeras. Abuela cambió de pie torpemente. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado en silencio, dejándolo pasar. Toby entró en la sala y se sentó en el sofá, frotándose las manos con nerviosismo. ¿Quieres un poco de té?, pregunté. No, gracias, negó con la cabeza. Abuela, necesito ayuda. Me senté frente a él con expresión serena. ¿Qué clase de ayuda, Toby? Respiró hondo como si estuviera a punto de meterse en agua fría. Dinero, abuela. Necesito dinero. Me han bloqueado la tarjeta, el banco me exige el pago, no puedo pagar la renta, el coche, le tiembla la voz. Estoy en problemas, perdón por la expresión. Miré a mi nieto, un hombre adulto que ahora parecía un niño perdido. Toby siempre había sido consentido, primero por Garrett y Marissa, luego por mí. Nunca tuvo que luchar por nada. ¿Cuánto le debes al banco?, pregunté con calma. 7.000, bajó la mirada. Me he dejado llevar un poco con las tarjetas de crédito estos últimos meses. ¿En qué gastaste ese dinero, Toby? Se encogió de hombros sin mirarme. Varias cosas. Un celular nuevo, un viaje a la costa con amigos, un par de fiestas. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Toby finalmente levantó la vista. Abuela, sé que no te he tratado muy bien. No te he llamado mucho, no te he visitado mucho, pero te quiero mucho y te pido de verdad que me ayudes. Te lo pagaré, te lo prometo. Lo miré con atención, intentando ver la sinceridad tras esas palabras. Toby siempre tenía una forma de ser encantador cuando necesitaba algo, un rasgo que había heredado de Marissa. Toby, dije finalmente, tienes 23 años. Llevas casi 2 trabajando en una compañía de seguros. ¿Por qué aún no has aprendido a administrar tus finanzas? Estaba avergonzado. Sí, no sé. Nunca lo había pensado. Podría preguntarles a mis padres o a ti. Exactamente, asentí. Siempre había alguien para resolver tus problemas. Pero Toby, no puede seguir así eternamente. Tarde o temprano, todos tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos. Lo sé, abuela, asintió con entusiasmo. Aprenderé, te lo prometo. Ayúdame esta última vez. Conseguiré un trabajo extra y ahorraré dinero. Negué con la cabeza. No, Toby, no te voy a dar dinero. Su rostro se estiró de sorpresa. Claramente no esperaba un rechazo. Pero abuela, ¿qué se supone que debo hacer? Lo que hacen los adultos cuando se encuentran en una situación difícil, respondí. Buscar una solución. Hablar con el banco para reestructurar la deuda, buscar una fuente adicional de ingresos, reducir gastos. Toby me miró como si hablara en otro idioma. Pero, es tan complicado. La vida es complicada, me encogí de hombros, especialmente cuando tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones. Saltó y pude ver la gama de emociones en su rostro, desconfianza, resentimiento, ira. Entonces, ¿me vas a dejar después de todos estos años diciéndome que me amas? Te amo, Toby, mantuve la calma, por eso me niego a seguir apoyando tu adicción a mi dinero. Eso no es amor, es codependencia, y te está haciendo más daño que bien. Estaba casi gritando, solo te estás vengando de todos nosotros por alguna pelea con papá. Miré a mi nieto enojado y vi en él un reflejo de Marissa, la misma reacción violenta al rechazo, la misma incapacidad de aceptar un no como respuesta. Toby, siéntate por favor, dije en voz baja pero con firmeza. Para mi sorpresa, obedeció y se dejó caer en el sofá. No me estoy vengando de nadie.
Simplemente dejé de ser un cajero automático para mi familia, dejé de comprar el amor y el respeto que deberían ser incondicionales. Hice una pausa para que reflexionara. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a mí solo por diversión, sin pedir dinero ni ayuda? ¿Cuándo te interesaste en mi vida, en mis sentimientos? Toby se quedó en silencio, evitando mi mirada. No te acuerdas, ¿verdad? Suspiré. Ese es el problema, Toby. Nuestra relación se ha convertido en una transacción desde hace mucho. Yo doy dinero, tú finges que te importo. No es una familia, es un acuerdo de negocios. No es cierto, negó con la cabeza, pero sin la misma confianza. ¿Nos importas de verdad? Arqueé una ceja. Dime algo que hayas hecho por mí desinteresadamente en el último año. Toby dudó con la frente arrugada por la tensión. Lo vi intentando recordar cualquier cosa, una llamada, una visita, un regalo que no implicara una petición ni una obligación. Sí, vine a tu fiesta de cumpleaños, dijo finalmente. Sí, lo hiciste. 1 hora más tarde que todos los demás, sin regalo, y te marchaste justo después del pastel, diciendo que te encontrarías con unos amigos. Bajó la cabeza. No quise, no pensé. Así es, Toby, no estabas pensando, ninguno de los dos pensaba en mis sentimientos. Suavicé el tono. No estoy enojada contigo, de verdad que no. Simplemente no voy a seguir participando en esta relación dañina. Nos sentamos en silencio. Toby parecía deprimido, encorvado en el sofá. De repente lo vi como el niño al que le había enseñado a montar en bicicleta, testarudo, pero vulnerable. Mira, me incliné hacia él, no te daré dinero, pero puedo ofrecerte algo más. Él levantó la vista. ¿Qué? Mi amigo Francis Whitaker, abogado, busca asistente a tiempo parcial. Nada complicado, ordenar documentos, contestar llamadas. No te solucionará todos los problemas, pero será una fuente extra de ingresos. Si quieres, puedo hablar con él. Toby pareció sorprendido. ¿Harías eso por mí, después de todo lo que te he dicho? Eres mi nieto, Toby. Te quiero pase lo que pase. Pero el amor ya no se expresará en cheques y tarjetas de crédito. Guardó silencio un momento considerando mis palabras. Luego asintió lentamente. Está bien, sí, lo intentaré. Gracias, abuela. Cuando Toby se fue sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. Quizás esta conversación fue el primer paso para construir una nueva y más sana relación con mi nieto, o quizás fue solo otra manipulación de su parte. El tiempo lo diría. Esa misma noche llegó Rebecca. A diferencia de su hermano, parecía serena y tranquila. Me encontré con Toby de camino, dijo mientras me ayudaba a preparar la cena. Era un poco callado. Hablamos de dinero y responsabilidades. Piqué verduras para la ensalada. No estaba segura de que lo aceptara bien. Rebecca asintió, removiendo el aderezo. Le hace bien crecer un poco. Toby siempre lo ha tenido demasiado fácil. Miré a mi nieta. Ella y Toby eran de 1 año, pero tan diferentes. Rebecca siempre fue más independiente, más madura. ¿Cómo van las cosas en casa?, pregunté con cautela. Rebecca suspiró. La verdad es que no es muy buena. Mis padres se pelean todo el tiempo. Mamá culpa a papá por no poder convencerte de que devolvieras la financiación. Papá dice que ella fue quien lo arruinó todo con su esnobismo. Lamento que tengas que estar en el centro de este conflicto. Le puse la mano en el hombro. No pasa nada, sonrió débilmente. Sabía desde hacía tiempo que su relación no era muy sana. Estaban juntos principalmente por estatus y comodidad. Cuando ambas cosas se vieron amenazadas. No terminó la frase, pero la entendí.
El matrimonio de Garrett y Marisa siempre me había parecido una unión extraña, mi hijo dulce y obediente y su esposa ambiciosa y autoritaria. Ahora que el colchón financiero se ha esfumado, todas las grietas en su relación se han hecho evidentes. Están vendiendo el coche de mamá, continuó Rebecca poniendo la mesa. La camioneta que le pagaste el año pasado. Y quieren refinanciar la hipoteca. Asentí sin decir nada. Una parte de mí sentía un remordimiento. No quería que mi hijo sufriera, pero la otra parte comprendía que era una lección necesaria. Sabes, abuela, dijo Rebecca sentándose a la mesa, quiero que sepas que apoyo tu decisión. La miré sorprendido. ¿En serio? Sí, asintió. Los he visto usarte durante mucho tiempo, usarte sobre todo a mamá. Intenté hablar con papá, pero siempre ponía excusas. Me senté a su lado, inesperadamente conmovida por sus palabras. Gracias, Rebecca. Significa mucho para mí. Solo quiero que seas feliz. Me tomó la mano. Nos has cuidado a todos durante tantos años. Es hora de pensar en ti. Cenamos hablando de su trabajo, de mis planes de ir a Italia y de los libros que habíamos leído recientemente. Una conversación normal entre dos personas que se interesan mutuamente, sin preguntas, sin manipulación, sin tensión. Así es exactamente como creo que debería ser una relación familiar. Cuando Rebecca estaba a punto de irse, me abrazó más fuerte que de costumbre. Sabes que siempre estaré ahí para ti, ¿verdad? Pase lo que pase entre tú y tus padres. Lo sé, cariño. Le acaricié la mejilla. Y siempre estaré ahí para ti. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. Tras la partida de Rebecca, me quedé en silencio un buen rato, pensando en las vicisitudes de la familia. Qué extraño que de toda mi familia, mi nieta fuera la más comprensiva, la más madura. Quizás ese era el objetivo, transmitir no solo genes y propiedades, sino también valores, principios, la capacidad de amar y cuidar de verdad. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era el número de Garrett. Dudé pero decidí contestar. Sí, Garrett. Mamá, su voz sonaba tensa. Tenemos que hablar mañana en familia. ¿Sobre qué? Pregunté con calma. Sobre la situación en la que estamos y cómo podríamos solucionarla. Suspiré. Garrett, les dije a ti y a Marisa que mi decisión es definitiva. Mamá, por favor, dijo con un tono suplicante en la voz, al menos escúchanos. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Dudé. Una parte de mí no quería continuar con este círculo vicioso de conversaciones, pero la otra parte, la más sabia y tranquila, sabía que romper por completo con mi hijo no me haría feliz. Está bien, Garrett. Mañana a las 2 de la tarde en mi casa. Gracias, mamá. El alivio en su voz era casi palpable. Allí estaremos todos. Colgué el teléfono y me acerqué a la ventana. El cielo del atardecer estaba teñido de tonos rosados y dorados. Pensé en la reunión del día siguiente, otra ronda de negociaciones familiares. Pero esta vez sería diferente. Tenía nuevas reglas. Esta vez me desperté temprano, aunque la reunión familiar no era hasta las 2 de la tarde. A pesar de mi aparente calma, notaba la tensión. Algo me decía que la conversación de hoy sería diferente a los intentos previos de Garrett y Marisa por influir en mi decisión. Para distraerme, decidí dedicarme a la jardinería. Trabajar la tierra siempre me tranquilizaba, había algo de paz en ver cómo mis esfuerzos se convertían en flores y frutos. Al mediodía terminé de desherbar y regar, me duché y preparé un almuerzo ligero. Miré el reloj y me di cuenta de que aún tenía tiempo de sobra para ordenar mis pensamientos antes de que llegara mi familia. Exactamente a las 2 sonó el timbre. Respiré hondo y fui a abrir. Garrett estaba en el umbral, solo, sin Marisa ni los niños. Mamá asintió, entrando en la casa.
Los demás llegarán en unos minutos. Quería hablar contigo a solas primero. Lo llevé en silencio a la sala. Garrett parecía tenso con su camisa, normalmente impecable, arrugada y ojeras. Mamá se sentó frente a mí. Quiero que sepas que lo que va a pasar esta noche no fue idea mía. Marisa insistió. Arqueé una ceja. ¿Y qué va a pasar, Garrett? Bajó la mirada. Ella en nosotros. Marisa cree que debemos tomar medidas decisivas para que te des cuenta de cómo tu decisión afecta a toda la familia. Sentía la ansiedad creciendo en mi interior. ¿Qué clase de acción? Garrett abrió la boca para responder, pero entonces se oyó el ruido de coches que se acercaban, muchísimos coches. Me acerqué a la ventana y vi 3 coches entrando en la entrada de mi casa. Marisa salió del primero perfectamente vestida y peinada, con una mirada de determinación en el rostro. Detrás de ella, Toby y Rebecca. Los demás coches estaban llenos de gente que reconocí vagamente, creo que los padres de Marisa, su hermana, su marido y algunos amigos de la familia. Garrett, me volví hacia mi hijo. ¿Qué significa esto? Parecía confundido. Marisa decidió que una reunión familiar sería más efectiva si todas las partes interesadas estuvieran presentes. No podía creer lo que oía. ¿Tu esposa trajo a un grupo de forasteros a mi casa para hablar de nuestro conflicto familiar? Antes de que Garrett pudiera responder, el timbre sonó con un trino exigente. Fui lentamente a abrir, sintiendo la ira crecer en mi interior, fría, concentrada, decidida. Marisa estaba parada en la puerta con una extraña sonrisa. Edith, buenas tardes. Habló más alto de lo habitual, obviamente dirigiéndose al público que estaba detrás de ella. Estamos todos aquí para hablar de la situación actual en familia. Miré a mi alrededor y vi al grupo reunido, al menos 10 personas, todas con expresiones de incomodidad y curiosidad en sus rostros. Marisa, dije en voz baja pero con firmeza, no invité a toda esta gente a mi casa. Pero esto es familia, Edith, agitó las manos con exagerada sorpresa. ¿No se supone que una familia debe apoyarse mutuamente en momentos de necesidad? Vi a Rebecca parada a un lado, visiblemente avergonzada. Toby, en cambio, se quedó cerca de su madre, imitando su postura segura. Estos son mis padres. Marisa señaló a una pareja de ancianos. Mi hermano Curtis y su esposa, mi hermana Paige y su esposo. Todos están preocupados por lo que está pasando. Somos una gran familia, ¿verdad? La miré fijamente a los ojos. No, Marisa, no lo somos. Esta es mi casa, y yo decido a quién invito. Ahora mismo solo os invito a ti, a Garrett y a los niños. Los demás tendrán que irse. Marisa dio un paso al frente con una sonrisa forzada. Edith, no seas tan inhóspita. La gente ha recorrido un largo camino. Por iniciativa tuya, no mía. Me mantuve firme. O se van, o no habrá conversación. Hubo una pausa tensa. Vi a Marisa pensando frenéticamente, considerando sus opciones. Finalmente se volvió hacia sus familiares. Creo que será mejor que continuemos esta conversación familiar en privado. Por favor, esperen en los autos o den un paseo por el vecindario. Terminaremos pronto. Los parientes de Marisa se balanceaban torpemente de un pie a otro, intercambiando miradas. Finalmente su padre, un hombre alto con porte militar, asintió. Por supuesto, querida. Estaremos por aquí. Observé en silencio cómo se separaban y luego me hice a un lado, dejando entrar a Marisa, Toby y Rebecca. Cuando la puerta se cerró, volví a la familia. Entonces mi voz sonaba tranquila, aunque por dentro estaba hirviendo. ¿Quién me va a decir de qué se trata este circo? Marisa fue la primera en romper el silencio. Edith, decisión de retirar tu apoyo financiero no solo nos afecta a Garrett y a mí. Afecta a toda nuestra familia.
Mis padres contaban con nosotros para que les ayudáramos a pagar su residencia de ancianos. El hermano de Garrett necesita apoyo porque perdió su trabajo. El hermano de Garrett, la interrumpí, girándome hacia mi hijo. ¿Te refieres a Neil? El que no he visto en 5 años porque olvidaste invitarlo a las reuniones familiares. Garrett parecía confundido, pero Marissa continuó. En resumen, Edith, tu decisión egoísta ha generado un efecto dominó. Todos sufren, incluidos tus nietos. Toby asintió y tomó el testigo. Abuela, no puedo pagar el alquiler. Me van a desalojar a fin de mes. Podrías mudarte nuevamente con tus padres temporalmente, dije. Ese es el problema, exclamó Marissa. Apenas podemos llegar a fin de mes. El banco amenaza con embargar la casa si no hacemos los pagos para el final de la semana. Miré a Rebecca, estaba parada tranquilamente a un lado. ¿Y tú, Rebecca? ¿También vienes a pedir dinero? Ella negó con la cabeza. No, abuela. Estoy aquí porque no quería que hablaran por mí. Respeto tu decisión. Marissa miró a su hija con enojo, pero continuó volviéndose hacia mí. Edith, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Sabemos que te hemos hecho daño. Garrett no debería haber enviado ese mensaje, fue un error que todos estamos pagando. No se trata del mensaje, Marissa, negué con la cabeza. El mensaje fue solo la gota que colmó el vaso. Se trata de años de negligencia, falta de respeto y uso. Marissa levantó las manos teatralmente. Somos una familia. Las familias se apoyan mutuamente. Es curioso que solo menciones los valores familiares cuando se trata de dinero, comenté con calma. ¿Dónde estaba esa unidad familiar cuando pasé las fiestas sola? ¿Cuando estuve enferma y nadie se molestó en traerme medicinas? ¿Cuándo era el aniversario de la muerte de James y nadie llamó? Se hizo el silencio. Garrett bajó la mirada. Toby se movió nerviosamente de un pie a otro. Solo Marissa permaneció imperturbable. Estamos todos muy ocupados, Edith. Tenemos trabajos, compromisos. Yo también he tenido trabajo y compromisos, la interrumpí, pero siempre he encontrado tiempo y dinero para mi familia, priorizando tus necesidades antes que las mías. ¿Y cómo me lo pagaste? Miré a cada uno de ellos por turno. Garrett, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? No por cortesía, sino por curiosidad. Mi hijo permaneció en silencio sin levantar la mirada. Toby, ¿cuántas veces has venido a mí por nada, no cuando necesitabas dinero? Mi nieto se lamió los labios nerviosamente pero tampoco respondió. Marissa, me volví hacia mi nuera, nombra una cosa que hayas hecho por mí a lo largo de los años. ¿Un gesto de cariño o de respeto? Ella abrió la boca pero no encontró nada que decir. Verás, suspiré, ni siquiera puedes pensar en ejemplos de una relación humana normal entre nosotros porque no había ninguna. Solo había transacciones. Yo daba, tú recibías. Marissa fue la primera en recobrar el sentido. Edith, esto es manipulación. Intentas hacernos sentir culpables para distraernos del meollo del problema. ¿Y cuál es el quid de la cuestión, Marissa?, pregunté con genuina curiosidad. Es que estás destruyendo a nuestra familia con tu egoísmo. Casi gritaba. Podríamos perder la casa. Toby podría perder su apartamento, mis padres tendrán que mudarse a una residencia de ancianos pública. ¿Y es mi responsabilidad proveer para todos ustedes? Negué con la cabeza. Garrett tiene 54 años, Toby 23, eres un agente inmobiliario exitoso. ¿Por qué sigues dependiendo de mi dinero? Porque siempre nos has ayudado, exclamó Garrett, finalmente levantando la vista. Hemos llegado a depender de tu apoyo, mamá. Exactamente, asentí. Antes lo hacías, creías que era tu derecho, no mi decisión.
Y cuando decidí terminar con esta dinámica tan perjudicial, no pensaste en por qué lo hice, sino que te apresuraste a exigir que todo volviera a ser como antes. Me acerqué a la ventana. Todavía había coches afuera con los familiares de Marissa. Era propio de ella hacer el ridículo, intentando avergonzarme, hacerme sentir culpable. ¿Saben qué es lo más triste?, les pregunté. Aún no. ¿Entiende cuál es el problema? ¿Crees que simplemente me ofende el mensaje, que es un capricho que se puede superar con las palabras adecuadas o una muestra de unidad familiar? Hice una pausa, pero ese no es el punto. El punto es que finalmente vi la verdad sobre nuestra relación, sobre cómo no fui una madre, una abuela ni una suegra para ti. Era un cajero automático o una fuente de ingresos, y cuando esa fuente se agotó, de repente recordaste los valores familiares. Marissa dio un paso hacia mí, con el rostro desencajado por la ira. Vieja ingrata y egoísta, susurró, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué has hecho exactamente por mí, Marissa?, pregunté con calma. Díselo a todo el mundo. Guardó silencio con los labios apretados en una fina línea. Nada, respondí por ella. No has hecho nada por mí. Toleraste mi presencia cuando era necesario para conseguir mi dinero. Criticaste mi ropa, mi casa, mis hábitos. Pusiste a Garrett y a Toby en mi contra, y ahora te sorprende que ya no quiera formar parte de esto. Me volví hacia Garrett. Hijo, te he amado desde el primer día de tu vida y te amaré hasta el último día de la mía. Pero ya no seré parte de esta relación tóxica. No financiaré tu vida. No haré la vista gorda ante las faltas de respeto. Garrett parecía perdido. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que nos arrodillemos y pidamos perdón? No, Garrett. Quiero que madures, que te responsabilices de tu vida, que aprendas a respetarme no solo a mí, sino a ti mismo. Marissa resopló. Ese fue un discurso hermoso, Edith, muy conmovedor. Ahora volvamos a la realidad. Necesitamos dinero ya. Miré a esta mujer, hermosa, segura de sí misma, acostumbrada a conseguir lo que quería, y solo sentí cansancio. No, Marissa, ni ahora, ni después, ni nunca. No puedes hacernos esto, levantó la voz, somos tu familia. La familia no es solo un apellido común, negué con la cabeza. Es cariño, respeto, atención, todo lo que no he recibido de ti en años. Me volví hacia Toby y Rebecca. Niños, los quiero a ambos. Mi puerta siempre está abierta para ustedes, pero no para pedirles dinero, sino para una comunicación sincera, si eso es lo que desean. Rebecca asintió con lágrimas en los ojos. Toby bajó la cabeza, evitando mi mirada. Me enderecé. Les voy a pedir a todos que se vayan. Esta conversación se acabó. Marissa me miró con incredulidad. ¿Nos estás echando? Te pido que te vayas, repetí, y que te lleves contigo a todo este grupo de apoyo que trajiste. Marissa agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Te vas a arrepentir de esto, Edith. Cuando estés sola, recordarás este día. Garrett dudó mirando de un lado a otro a su esposa y a mí. Mamá. Garrett, vete, lo empujé suavemente hacia la puerta. Piensa en todo lo que te he dicho y cuando estés listo para tener una conversación seria, no de dinero, sino de ti y de mí, aquí estaré. Él asintió y caminó lentamente hacia la salida. Toby lo siguió sin decir palabra. Solo Rebecca se quedó para abrazarme. Te llamaré mañana, abuela, susurró. Te estaré esperando, querida. Le acaricié la mejilla. Cuando la puerta se cerró tras el último de ellos, me hundí en la silla, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Se oían voces emocionadas desde el patio. Marissa probablemente estaba contando su versión de la historia a los familiares allí reunidos. No me importó. Había dicho mi última palabra. Sonó el teléfono.
Lorine Edith, acabo de pasar por su casa y vi a toda una delegación en la puerta. ¿Qué pasa? Es una larga historia, suspiré. Marisa tuvo una reunión familiar. Oh Dios mío, tarareó Lauren, ¿cómo te fue? Tal como se podía esperar, mucho drama, poca comprensión. ¿Estás bien? ¿Quieres que vaya a tu casa? He estado pensando que antes habría dicho que no, pues no quería molestar a mi amiga con mis problemas. Pero ahora sí, Lorine, deberías venir. Creo que me vendría bien un poco de apoyo. Estaré allí en 20 minutos, respondió inmediatamente y traeré el vino que probamos la última vez. Sonreí al colgar el teléfono. Algo me decía que hoy, por doloroso que fuera, era un paso necesario hacia una nueva vida, una vida donde yo sería lo primero. 6 meses después, el sol de la Toscana me calentaba el rostro mientras estaba sentado en la terraza de un pequeño restaurante, saboreando un delicioso vino local. A mi lado, Lorine escribía con pasión algo en su diario de viaje. No puedo creer que realmente estemos aquí, dije mientras miraba las pintorescas colinas cubiertas de viñedos. James estaría tan feliz, estaría orgulloso de ti. Lauren levantó su copa, por la nueva Edith. Sonreí, chocando mi copa con la de mi amiga. Mucho había cambiado en esos 6 meses desde aquella reunión familiar. Garrett y Marisa habían intentado influirme varias veces más, desde amenazas de demanda, que se calmaron rápidamente después de consultar con un abogado, hasta la visita sorpresa de Garrett con un ramo de flores y una disculpa, que como resultó, fue seguida de nuevo por una petición de dinero. Me mantuve firme. Poco a poco sus intentos se hicieron cada vez menos frecuentes, y finalmente cesaron por completo. Según me enteré por Rebecca, se vieron obligados a vender la casa y se mudaron a un apartamento más pequeño. Marisa había conseguido un trabajo extra, y Garrett por fin empezaba a tomar la iniciativa en la gestión de las finanzas familiares. Para mi sorpresa, Toby aceptó una oferta de trabajo con Francis Whitaker y parecía haberse instalado en el ámbito legal. Nos vimos un par de veces, encuentros incómodos pero que poco a poco se fueron convirtiendo en más sinceros, sin peticiones de dinero ni recriminaciones. Rebecca siguió siendo la única persona de la familia, con la que mantuve comunicación regular. Llamaba cada semana, pasaba a visitarme y me contaba sus noticias y planes. Fue ella quien insistió en que no pospusiera el viaje a Italia que tanto había soñado. ¿En qué estás pensando?, preguntó Lorine, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Cuánto ha cambiado mi vida en los últimos 6 meses? Tomé otro sorbo de vino. ¿Quién hubiera pensado que a los 77 años estaría empezando de cero? Lorine se rió. Siempre has sido más fuerte de lo que creías, Edith, por fin demostraste esa fuerza. Asentí mirando cómo el sol poniente teñía las colinas de tonos dorados. Lorine tenía razón. Toda mi vida había cedido mi poder a otros, a mi esposo, a mi hijo, a su familia. Fue solo ahora, en mi vejez, que finalmente encontré el coraje para usarlo por mí misma. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rebecca con una foto de su nuevo apartamento. Abuela, estoy deseando que vuelvas y lo veas todo con tus propios ojos. Espero que Italia sea preciosa. Sonreí al responder el mensaje y adjunté una foto del paisaje toscano. Este vínculo con mi nieta era precioso, el único lazo familiar que conservaba porque se basaba en el cariño verdadero, no en la dependencia económica. Por la noche, de vuelta en nuestro acogedor hotel, me acomodé con un libro en el balcón. En la habitación de al lado, Lauren hablaba por teléfono con su hija. Podía oír su risa a través de la ventana abierta. Pensé en cuánto miedo había tenido de estar sola toda mi vida, cómo se aferró a relaciones poco saludables con su familia solo para no estar sola y cómo, paradójicamente, fue la decisión de dejar ir esas relaciones lo que me trajo verdadera libertad y alegría. Sí, hay menos gente en mi vida, pero los que se quedaron, Rebecca, Lauren, los otros amigos con los que me reencontré que estaban allí por razones reales, por amor, por respeto, por interés genuino el uno en el otro.
Recordé las últimas palabras de Marissa: te arrepentirás cuando estés completamente sola. Pero no estaba sola. Estaba conmigo misma por primera vez en años, verdaderamente conmigo misma, no disuelta en las necesidades de los demás. Lorine y yo planeábamos visitar una bodega local por la mañana y luego un pequeño museo en un pueblo vecino. Sin horarios rígidos ni compromisos, solo cosas que nos divirtieran. En esto se ha convertido mi vida desde aquel paso decisivo hace 6 meses. Una vida en la que finalmente me permití ser la protagonista en lugar de una estadística perpetua. Respiré el cálido aire de la tarde, impregnado de la Toscana. James estaría contento. Siempre decía que merecía más de lo que me daba, y aunque me llevó muchos años y una dolorosa revelación, finalmente me di cuenta de que tenía razón. A los 77 años por fin aprendí lo más importante: amarme como amaba a los demás. Y fue el descubrimiento más importante de mi vida. El teléfono vibró de nuevo, esta vez el número de Garrett. Antes, lo habría contestado de inmediato, lista para interrumpir cualquier actividad por su llamada. Pero ahora simplemente lo dejé a un lado. Lo que mi hijo tuviera que decir podía esperar. Ahora era mi momento. Levanté la vista hacia el cielo estrellado italiano y sonreí. Los 174 recibos, todos los años de sacrificios y concesiones, todo eso había quedado atrás. Solo me quedaba la libertad de ser ella misma sin importar las expectativas ni las exigencias de los demás, y era la libertad más hermosa que jamás había experimentado.